Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez nos vemos en otro pequeño videotest para ver 20 preguntitas. Espero que nos vaya muy bien a todos y que continuemos con la racha. Así que bien, iniciemos con la pregunta número uno. ¿Qué signo en la maniobra de Bragart complementa la prueba de la serie? Dolor radicular producido al bajar lentamente la pierna después de la serie, dolor inguinal al extender la pierna, claudicación intermitente al caminar, dolor lumbar al flexionar la cadera o parestesias al comprimir la pantorrilla. Pregunta mm, regular, debido a que, por ejemplo, esta de Bragar, tal cual lo dices, para complementar la serie es que tenemos un paciente de cúbito supino y lentamente vamos flexionando la pierna. Entonces, vamos más o menos unos 30 a 35 grados y el paciente siente dolor y ya estamos seguros de que este la es positivo. Esto nos indica alguna radiculopatía, como por ejemplo del nervio ciático, puede ser. Lo que hace este Bragar es que estamos bajando después de realizar la maniobra de la segue, bajamos y hacemos una especie de dorsiflexión en el tobillo y el paciente siente dolor, entonces complementa la serie y dice que el Bragar también es positivo. ¿Esto con qué está relacionado respecto a las alternativas? Pues con la A, ya que dolor inguinal al extender la pierna podría ser, no sé, algo del psoas, la ubicación intermitente al caminar puede ser una enfermedad vascular periférica tranquilamente, así que no nos vamos a hacer más problemas con esta pregunta. Lo correcto es la alternativa A. Pregunta que tal vez como complemento está bien, pero yo lo veo algo detallado. El signo de Bragar se utiliza para confirmar la presencia de irritación radicular lumbar. Lo primero que se realiza es la maniobra de la serie. Cuando aparece el dolor, se desciende la pierna algunos grados hasta que el malestar desaparece. Luego se efectúa la flexión dorsal del tobillo, la cual estira nuevamente el nervio ciático. Entonces ahí reaparece. Punta, como les digo, es algo tal vez para algo un poco detallado, quizás rebuscado, podría valer la palabra, cosa que está bien en cierta medida. Vamos con la pregunta 2. ¿Cuál es la prueba inicial de imagen más apropiada para evaluar disfagia esofágica de causa mecánica? Trastorno variado esofágico, manometría esofágica, chimetría de 24 horas, endoscopia digestiva alta o tomografía computarizada de tórax. También es importante saber esta pregunta. La clave acá es que esto es mecánico. También hay otro que es motor. Acá, ¿qué es lo que nos servirá? La prueba inicial más apropiada. Una tomografía de tórax, pues no nos va a servir. Endoscopía digestiva alta, tal vez de segunda línea, pero que nos diga inicial más apropiada. No, hay otro que es mucho mejor. Se puede decir que es incluso de elección. La chimetría de 24 horas es para reflujo gastroesofágico, manometría esofágica, aquí está la clave, esto es para causas motoras, como por ejemplo acalasia. Y trastorno varicose esofágico, sí sería lo correcto, sería la prueba inicial más apropiada para evaluar disfagia esofágica, para ver si puede ser, por ejemplo, no sé, tumor, estenosis, ya depende de lo que salga, podemos ver, o podemos realizar la endoscopia digestiva alta, que también es una prueba muy importante, pero en este caso de segunda línea tal vez. Entonces, estamos en lo correcto. Tránsito varitado esofágico permite evaluar la anatomía y motilidad del esófago. Es la primera prueba para disfagia mecánica porque puede mostrar anillos, estenosis, masas, orientando al diagnóstico y guiando la endoscopia posterior. Además, identifica alteraciones de la deglución y riesgo de aspiración. También permite descartar trastornos funcionales antes de realizar estudios más invasivos. Muy buena pregunta. Vamos con la pregunta número 3. Niño de 8 años con habilidades de lenguaje limitadas a frases aisladas, presenta desviación de mirada hacia un lado y convulsiones focales. También muestra marcha cortada y dismetría al intentar alcanzar objetos. ¿Cuál es la causa más probable de su retraso psicomotor? Parálisis cerebral discinética, distancia cortical focal, ciatelagia, síndrome de Down o hidrocefalia congénita. Pregunta que parece compleja, ya que nos dice algo de retraso del desarrollo, también la mirada desviada, esta marcha cortada, dismetría al alcanzar objetos. Acá sí tenemos algo clave que es la ataxia.
comencemos desde ahí. Tenemos una ataxia. La hidrocefalia congénita nos tenía que dar datos de macrocefalia para empezar, cosa que no tenemos acá, así que lo podemos descartar. Síndrome de Down, pues tiene retraso del desarrollo, estamos bien por ese lado, pero que haya convulsiones no es lo típico. Ataxia telangiectasia, ataxia, pues sí, pero tenemos datos de estas telangiectasias, no nos da ningún dato de ello, entonces lo descartamos. Displasia cortical focal podría ser. Displasia cortical focal, recuerden que acá sí hay convulsiones focales. Lo demás, ataxia me parece que también hay, pero retraso del desarrollo, lo dejamos en que sí podría ser. Y finalmente, parálisis cerebral discinética. En este tipo de parálisis, pues sí podemos encontrar algo de retraso del desarrollo, pero nuevamente, que haya convulsiones sería muy raro, hablando propiamente de una parálisis cerebral. Si discinética, pues también sería raro. Así que no habría convulsiones focales. Entonces nos quedamos con displasia cortical focal. Esto, ojo, que sacamos por descarte a la final porque sí estaba muy compleja. La displasia cortical focal, por suerte está bien, se caracteriza por hábito motor atáxico, marcha cortada, eso ya. Este lo sabemos todo, esa distracción de la mirada hacia el retraso del lenguaje por afectación generalizada. Dato muy interesante, la presencia de convulsiones focales confirma una lesión cortical focal. Las convulsiones sí son propias de esta displasia cortical. Yo lo veo más por algo que es cortical focal. Sí tiene relación con convulsiones. Por lo demás, pues, ya un poco más complejo. Hidrocefalia congénita se manifiesta con macrocefalia, retraso global. Mm, Cefalia sí o sí tenemos que tener el dato de macrocefalia o algún dato de hipertensión intracraniana igual. Vale. Telangiectasia presenta telangiectasia, es cosa que síndrome de Down cursa con hipotonía, ortotonía, retraso global. No hay convulsiones, trato profundísimo y parálisis cerebral cinética se manifiesta con movimientos involuntarios y distonía, pero no con convulsiones vocales ni dismetría. Pregunta muy buena, muy interesante. Quizás la veamos en el ONACOM, no estoy muy seguro, algo parecido, probablemente. Esperemos que no, porque sí estaba muy compleja. Tal vez para los neurólogos que están viendo esto, sí haya resultado. Vamos con la pregunta 4. El tratamiento de soporte se emplea frecuentemente en síndromes mielodisplásicos. Hay más vitamina B12, dieta rica en hierro, plasmaféresis, transfusiones de glóbulos rojos o eritropoyetina intravenosa. Este síndrome, para los síndromes mielodisplásicos, muchas veces está asociado a anemia sintomática. Pero ojo, esta anemia sintomática la podemos ver cuando ya la hemoglobina está alrededor de 7, 8. Bueno, algunos la verán tal vez desde 10, 11, que el paciente ya está algo cansado, pero la clave es que la alternativa está asociado con la anemia sintomática. En este caso, pues no va a variar ninguna de estas, plasmaféresis, eritropoyetina, en casos seleccionados muy específicos, ya más para especialistas, pero lo que nosotros debemos saber más para el UNACOM es que debemos acá dar tratamiento con transfusión de glóbulos rojos. Es la clave y esto va muy relacionado con el nivel de hemoglobina que más o menos será alrededor de 7, que es lo que nos dicen las guías para transfundir glóbulos rojos. Entonces marcamos esto y vemos que estamos en lo correcto. La transfusión de glóbulos rojos constituye el pilar de tratamiento de soporte. Y ojo con la sobrecarga de hierro, también es algo clave. En pacientes con síndromes de mielodispásicos que presentan anemia severa sintomática, anemia severa, que solo nos dice anemia, pero sí, tiene que tener anemia severa. Mejoran la forma rápida de oxigenación tisular y reducen la fatiga y disnea asociadas a la anemia. Contribuyen significativamente a mejorar calidad de vida. El uso prolongado se asocia a sobrecarga férrica, que es un dato importantísimo, porque puede ser pregunta de examen. Aquí está asociado, bueno, por ejemplo, un paciente, en un caso clínico, con un paciente con síndrome mielodisplásico que se trata con transfusión de glóbulos rojos y nos dice a qué se asocia el hecho de, o a qué está asociado una un tratamiento prolongado de transfusión de glóbulos rojos en un paciente con síndrome mielodisplásico. Eso sí nos puede salvar en el examen. Simplemente sobrecarga férrica. Y si hay sobrecarga férrica, ¿qué hacemos? Quelantes de hierro. Es lo que debemos dar a estos tipos de pacientes. Pregunta muy buena. Yo lo veo más importante quizás la explicación.
Vamos con la pregunta 5. ¿Qué estudio confirma la inflamación crónica en mastitis no puerperal? Papá Nicolau, ecografía simple, prueba de embarazo, mamografía o biopsia. Esta inflamación crónica en mastitis no puerperal la podemos ver simplemente como mastitis crónica, no puerperal, obviamente. Un PAP y una prueba de embarazo, pues no van a ser para nada útiles. Ecografía nos puede servir para ver tal vez algún tipo de masa en específico, mamografía para ver las densidades de la mama, pero acá lo que nos interesa es saber que esta mastitis crónica muchas veces está relacionado con neoplasias y si sabemos esto, entonces podemos estar muy seguros de que la alternativa correcta muy probablemente sea biopsia, por el hecho de que está relacionado con neoplasias. Entonces podemos marcar biopsia y estamos en lo correcto. La biopsia es una lesión mamaria sospechosa puede revelar un infiltrado inflamatorio crónico con granulomas o formación de abscesos. Hallazgo característico de mastitis no puerperal. Ojo, no puerperal. Histológicamente se observarán granulomas epiteloides, a ver otro dato importante, que se acompaña de microabscesos, necrosis grasa y descartan neoplasia maligna, que relaciónenlo mastitis crónica no inflamatoria con neoplasia maligna y su estudio que confirmará esta neoplasia será la biopsia. Datos clave. Vamos con la pregunta 6. ¿Qué factor genético aumenta el riesgo de artrosis primaria de manos? De lesión del gen P53, aleolos HLA-B27, mutación del CFTR, mutación del BRCA1, variantes en el gen GDF5. Pregunta compleja, pero buenísima. Siempre debemos recordar que el P53 es un gen supresor tumoral. Siempre es un dato muy importante. El HLA-B27 está relacionado más con la espondiloartritis. Relaciónenlo porque me parece recordar que sí, una pregunta muy parecida, pero justamente referente a la espondiloartritis, la vimos y era lo correcto era pensar en este gen o en estos alveolos. La mutación CFTR estará relacionado con la artrosis primaria de manos. Ah, y ojo, esta P53 no es la correcta porque acá nos dice para artrosis primaria y es para tumores específicamente. Los BRCA1 ya saben, mama ovario. Y las variantes del gen GDF5 podrá ser. Una de estas está relacionado a ¿cuál? ¿Cuál será? CFTR o GDF5. La otra está relacionado a enfermedades inflamatorias, me parece. Entonces, ¿cuál será? El CFTR, estoy muy seguro de que está con enfermedades inflamatorias. Entonces, nos quedamos con el último, que es GDF5, que por descarte también podemos haber sacado artrosis primaria de manos, porque sí es algo muy raro y tal vez infrecuente para el EUNACOM. Yo les diría como consejo que recuerden del P53 siempre, del HLA-B27 también recuerden, y de los BRCA1, que es típico. Entonces, en la artrosis primaria de manos se han identificado variantes del gen GDF5 que aumenta el riesgo de desarrollar esa artritis. A ver, tenemos algo más importante. Ciertas variantes genéticas pueden alterar la expresión de la proteína. Bueno, en fin, yo no lo veo esta pregunta que se lo vea en el UNACOM, sí o sí. Muy raro, nos sirve, está bien para recordar más que todo los genes implicados en otros tipos de cáncer. Pero bueno, igual está bien la pregunta. Vamos con la pregunta 7. ¿Qué hallazgo distingue la menorrea por fallo ovárico prematuro? Tenemos la LH baja, prolactina baja, estrógeno elevado, la hormona antimuleriana elevada o la FSH elevada. Pregunta sencilla. La LH en un fallo ovárico prematuro pues estará elevada, también puede estar normal. La prolactina no tiene relación. Estrógenos elevados no. Los estrógenos tienen que estar disminuidos y ese es un dato clave para pensar en foco como fallo ovárico prematuro. La hormona antimuleriana puede estar normal o disminuida. Y el FSH sí. Este es un rasgo que está correcto, que nos va a distinguir. Además del estrógeno que puede estar disminuido y la menorrea
puede ser más de 4 meses. Entonces, acá marcamos la FSH, que es lo correcto, y la explicación nos dice que el fallo ovárico prematuro, también llamado insuficiencia ovárica primaria, se caracteriza por la pérdida de la función ovárica antes de los 40 años. Hasta ahí todos estamos seguros de que es esto. El hallazgo distintivo en el laboratorio es una concentración de FSH persistentemente elevada, habitualmente más de 40. Reflejo de un hipogonadismo hipergonadotrófico, este aumento ocurre porque ante la disminución de la producción de estrógenos y la falta de retroalimentación negativa, la hipófisis incrementa la secreción de gonadotropinas en un intento de estimular los ovarios. Clínicamente amenorrea, que es un dato igual clave, síntomas climatéricos y algunas veces infertilidad. De este tipo de preguntas, sí, un tip importante es ver que el estrógeno se ha disminuido, FSH elevado. Sí, son datos importantes. Vamos con la pregunta número 8. ¿Cuál es el pronóstico principal de la clasificación, el propósito principal de la clasificación de Bosniak para las lesiones quísticas renales? Determinar el tamaño exacto del riñón, estratificar el riesgo de malignidad de un quiste renal basado en sus características, en la tomografía, clasificar el grado de insuficiencia renal, guiar la elección de antibióticos en caso de infección de quiste o determinar si un quiste es de origen congénito o adquirido. El Bosniak, lo que debemos recordar del Bosniak es que son 4 clasificaciones, la 3 se divide en 2 y mientras menos sea la clasificación de Bosniak, más seguros de que es un quiste simple. Mientras más elevado sea la clasificación de Bosniak, entonces puede ser algo maligno. Creo que con esa explicación ya sabemos la alternativa correcta. No va a determinar el tamaño del riñón, no va a decirnos el, el grado de insuficiencia renal, para eso estará la creatinina, todo esto, y guiar la elección de antibiótico, pues tampoco nos sirve para ello. Determinar si un quiste es de origen congénito o no. Simplemente la alternativa B es ratificar el riesgo de emergencia de un quiste renal basado en sus características. Tomografía. En sí lo pueden ver también como etapificar. Igual vale. La clasificación de Bosnia, que es un sistema radiológico de estratificación de riesgo utilizado para evaluar lesiones quísticas renales y estimar su probabilidad de malignidad, en especial la del carcinoma de células renales quísticos. Se basa en características morfológicas y esto se da en la tomografía. Recuerden que si lo quieren ver de otro modo, como les dije, es para etapificar. Los grados igual sirven, pero bueno, está bien. ¿Qué más tenemos de esta pregunta que parece importante? Las categorías. Aquí está. Uno, 2, 3, que son 2, 3, y la 4. La uno es benigno, siempre. La 2 puede ser benigno, la 3 ya tiene un riesgo elevado y así hasta la 4 donde sí, y es un componente sólido altamente maligno. Son datos muy importantes. Vamos con lo 9. ¿Cuál es la causa más frecuente de embolia pulmonar? Embolia séptica, trombo originado en la aurícula derecha, embolia amniótica, trombosis venosa profunda de miembros inferiores o embolia grasa. Recuerden, a ver un dato clave, la amniótica, muy raro, pero está relacionada al embarazo, por eso es amniótica. La embolia grasa, que está relacionado a tal vez una fractura de huesos largos, puede haber embolia grasa igual, extremadamente rara, trombosis originada en la aurícula derecha, súper raro, y embolia séptica puede ser tal vez una endocarditis bacteriana, que muy probablemente hay una embolia séptica, pero aún así, todos son raros. La más frecuente es la trombosis venosa profunda de miembros inferiores. Así que estoy seguro que todos le contestaron de manera correcta. Me voy a según tipo de ondas de piernas o que el coágulo viaja por el sistema venoso, donde obstruye el flujo de esta ya se explica por el triángulo de Virchow. La triada de Virchow sería éstasis, lesión endotelial e hipercoagulabilidad. Recuerden, la triada de Virchow es súper importante. Vino en alguna reconstrucción, que ya la vimos, vino la triada de Virchow. Obviamente no cuál es la triada, cuáles son los componentes de la triada de Virchow, pero sí, vino una pregunta de estas. Vamos con la pregunta número 10. ¿Qué estudio es más sensible para detectar estenosis esofágica benigna tras radioterapia? Cápsula endoscópica, tomografía por positrones, manometría esofágica, tránsito variedad esofágico, endoscopía dirigida. Vean cómo es el destino. Ya hablamos de esta pregunta. No sé si es la 2, la uno, pero ya vimos una pregunta parecida. Y dijimos de la estenosis esofágica, ¿con qué se ve? Cápsula endoscópica, no. Esto más bien sería algo contraindicado en una estenosis esofágica. Tomografía por positrones en algo de tumores lo podemos ver, pero en este caso no es necesario.
Manometría esofágica es para trastornos motores, por ejemplo, acalasia. Tránsito ahorita esofágico o endoscopía dirigida. La endoscopía dirigida es de segunda línea. Acá, como tenemos una estenosis, lo más sensible para detectar esta estenosis que estamos acá, yo lo veo en un contexto de probabilidad, porque nos dice descartar estenosis, sí o sí debemos hacer el tránsito varitado esofágico. Es lo primero que se nos debe de venir a la mente al cuando nos pregunten cosas relacionadas como el estudio más sensible, inicial, para trastornos, me parece que la otra era de disfagia, acá la estenosis esofágica igual, porque nos muestra como un circuito, cómo va el esófago, ahí nos va la estenosis, todo esto, y ya después podemos hacer endoscopia, pero esto quizás igual para tumores nos sirva. Entonces marcamos la mano, perdón, tránsito varitado y estamos en lo correcto. El tránsito varitado permite visualizar irregularidades en el contorno del esófago y determinar el grado de estenosis, siendo especialmente útil en pacientes sometidos a radioterapia. Que si a radioterapia o no, quizás sea igual, tránsito varitado no sirve. Es no invasiva, permite ver alteraciones funcionales y estructurales del esófago. La endoscopia digestiva alta confirma los hallazgos y posibilita la toma de biopsia para estudio histológico. Como les dije, de segunda línea será la endoscopia digestiva. Vamos con la pregunta número 11. Mujer de 30 años con artritis reumatoide en tratamiento con metrotexato. Presenta tos seca, fiebre de 38,5 e infiltrados bilaterales en radiografía. ¿Cuál es la causa más probable? Neumonitis por metrotexato, tuberculosis primaria, fibrosis pulmonar idiopática, síndrome de Sjögren asociado o neumonía comunitaria. Pregunta que sí está compleja, pero acá vemos un dato clave que nos dice con metrotexato. Ese antecedente marca la diferencia. Ojo, que esa pregunta también la vimos en una reconstrucción, así que no es algo nuevo, sino que ya la vimos y sí era un poco compleja. Neumonía comunitaria podemos pensar, pero acá ese antecedente manda, y más si se correlaciona con una de las alternativas. Síndrome de Sjögren asociado tendría que darnos algo obviamente muy raro, pero podría ser una enfermedad pulmonar intersticial tranquilamente, pero sería algo raro. Una fibrosis pulmonar idiopática es algo más crónico. Tuberculosis pulmonar, no tenemos datos para pensar en tuberculosis pulmonar. Al menos un antecedente acá nos serviría, pero bueno, no tenemos, así que lo descartamos. Neumonitis por metotrexato, sí. Acá yo lo veo más importante el hecho de que nos dé este antecedente importante. Valga la redundancia. Tos seca, fiebre, infiltrados bilaterales. Más importante es o son los antecedentes del paciente con artritis reumatoide en tratamiento con metotrexato. Súper buena la pregunta. Y sí, al momento era compleja esta pregunta, antes. Entonces, la neumonitis por metrotexate es una reacción de hipersensibilidad pulmonar que puede desarrollarse en pacientes con artritis reumatoide. Tratados con este fármaco inmunomodulador, se trata de una complicación potencialmente grave. Y si es grave, y recuerdan el tema de enfermedades asociados a antibióticos, bueno, algo por el estilo, es súper importante. Lo vimos en las guías y eran varios fármacos que, ya sea como tal vez su RAM, daba muchas enfermedades. Y ojo que las vimos también en las reconstrucciones. En 2 o 3 reconstrucciones vimos algunas de estas. Su manejo simplemente será suspender de inmediato y descartar otro tipo de infecciones. Pero acá lo que nos importa es la asociación. Pregunta 12. ¿Cuál es la indicación principal de láser de trabeculoplastía en glaucoma crónico? Corregir estrabismo, quitar cuerpo extraño corneal, reducir la presión intraocular cuando los fármacos no son suficientes para evitar múltiples gotas tópicas o eliminar catarata o tratar desgarros retinianos. La trabeculoplastía es súper importante para glaucoma. Tratamiento muy importante, pero para corregir estrabismo, no. Tendría que ser una cirugía más que todo para los músculos oculares. Quitar un cuerpo extraño, esto simplemente lo podemos hacer ¿con qué? Con instrumental quirúrgico, no hay por qué complicarnos tal vez con ello. Obviamente depende muchas cosas en un cuerpo extraño corneal. ¿Reducir la presión intraocular? Pues sí, eso es lo correcto. Si no funcionan los fármacos, entonces sí o sí debe ir a cirugía. Eliminar catarata, ¿cómo se llama la cirugía para eliminar cataratas? ¿O cómo se llama
es tratamiento para eliminar cataratas. Déjenlo en los comentarios porque sí es importante saber eso también. Tratar desgarros retinianos, no, esto es igual con otro tipo de láser. Entonces marcamos la alternativa C, reducir la PIO, y estamos en lo correcto. La trabeculoplastía láser se emplea en el glaucoma de ángulo abierto crónico para mejorar el drenaje del humor acuoso a través de la malla trabecular, facilitando la reducción de la presión intraocular. Eso está indicado cuando el tratamiento tópico no logra alcanzar la meta de la presión intraocular o cuando se busca disminuir la carga de medicamentos. Es una pregunta muy buena y muy fácil también. Vamos con la pregunta 13. ¿Qué manifestación ocular es típica del VIH avanzado? Retinitis por citomegalovirus, uveitis granítica, queratitis, oh no, queratitis herpética, conjuntivitis bacteriana o glaucoma crónico. Glaucoma crónico, conjuntivitis bacteriana son independientes a que haya VIH avanzado, así que las podemos descartar. Queratitis herpética, ¿será? Sí, puede haber en un VIH avanzado, pero sería extremadamente raro. Recuerden que acá hay enfermedades oportunistas raras que incluso les cambian el nombre, tienen otro nombre, así que puede existir, pero sería algo raro. Oitis granítica, me parece haberla visto, bueno, creo que la vimos en sarcoidosis. Retinitis por citomegalovirus es la más frecuente, o bueno, es de las más frecuentes en VIH avanzado. La retinitis por citomegalovirus es una infección oportunista que ocurre en pacientes con recuento de CD4 menos de 50. Se caracteriza por necrosis retiniana, habrá hemorragias puntiformes, nos dice pizza pie. mm, Véanlo como, no sé, como pizza, pero con muchas gotas de ketchup por ahí. Su tratamiento progresa a desprendimiento, sin tratamiento va a desprendimiento de retina. Y su manejo será con ganciclovir o vanciclovir. Vamos con la pregunta 14. ¿Qué componente de bilis se acumula en la piel durante la colestasis? Ácido úrico, glucosa, sales biliares, triglicéridos o lactatos. Súper sencillo. En la colestasis lo que habrá es que la alternativa correcta no va o no va al intestino para ser excretado, sino que se va a la sangre. Y en la sangre, entonces se disemina y esto produce prurito. Y el prurito es muy característico en la colestasis. Pero, ¿cuál componente será este que se acumula en la piel? Simplemente las sales biliares. Ácido úrico es relacionado con gota, glucosa, triglicéridos, lactato, pues no, triglicéridos ya saben que se acumula igual en sangre, pero eso da otras cosas. Acá nos quedamos con la alternativa C, sales biliares. Pregunta súper sencilla. Las sales biliares son moléculas anfipáticas sintetizadas en el hígado a partir de colesterol y son el componente activo principal de la bilis. Su función es actuar como un detergente, entre comillas, biológico para la digestión y absorción de las grasas y las vitaminas liposolubles. Primero emulsiona grasas, rompiendo la gota, bla, 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 bla. ¿Qué más tenemos? El cuerpo las recicla. La composición del pool de sales biliares es crítica para la salud, desbalance, como una deficiencia de sales biliares, trae relación con el colesterol, y ya que es la causa principal de formación de cálculos de colesterol. Por otro lado, las enfermedades colestásicas, la acumulación de sales biliares en la piel es un mediador clave del prurito picazón intenso, por lo tanto son centrales en la fisiopatología de múltiples enfermedades hepatobiliares y digestivas. Lo más importante, yo lo veo acá, el último párrafo de la explicación, para mí es lo más importante. Vamos con la pregunta número 15. Mujer con mesenquimopatía, o sea, enfermedad del tejido conectivo, en estudio, tiene arenilla ocular, epífora, blefaroespasmo, sensación de cuerpo extraño, estos espasmos de... Ay, se me fue. Blefaroespasmo, ¿espasmo de qué es? De los párpados. El lagrimeo y la queratitis inferior en fluoroceína. ¿Será? Es aguda, síndrome de ojo seco, glaucoma, lupus eritematoso sistémico, cuerpo extraño. Cuerpo extraño no puede ser. Tiene esta enfluoresceína que quizás, bueno, si no lo sabemos bien, entonces tampoco es que estemos tan perdidos. Mesenquimiopatía, ya dijimos que es una enfermedad del tejido conectivo. Pienso que esta es la clave. Un glaucoma no está relacionado, cuerpo extraño tampoco. Uveitis aguda, ¿será? Acá tenemos un dolor del ojo, pero profundo. Es sumamente doloroso, dato que no tenemos en el enunciado. No se lo podemos descartar.
síndrome de ojo seco o lupus eritematoso sistémico. Ojo que con el lupus saben que es bien, no sé, camaleónico, que es en todo, se mete en todo el lupus. Y como dice un buen doctor, nunca es lupus. Y en este caso, sí podría ser lupus. De hecho, es que podemos pensar en lupus, ¿por qué no? Puede ser lo correcto, es una enfermedad del tejido conectivo, pero con todos esos datos, muy, mucho más frecuente será el síndrome de ojo seco. Y siendo más claro, sería un síndrome de Sjögren, ya que es una mesenquimopatía. Entonces marcamos esto y estamos en lo correcto. Ojo que el lupus igual podría haber sido. Si no hubiera estado acá síndrome de ojo seco, sí, podríamos haber pensado en lupus. La combinación de sensación de cuerpo extraña, epífora paradójica y queratitis punteada superficial en la tinción con fluoxeína es la característica de un síndrome de ojo seco severo o queratoconjuntivitis zika. Síntomas, sensación de arenilla, bueno, todo lo que vimos, la epífora paradójica, el examen con fluoxeína, que es una queratitis punteada, y las enfermedades autoinmunes del tejido conectivo, que será síndrome de Sjögren o lupus. Por esa segunda opción, podría haber sido lupus. Vamos con la pregunta número 16. Hombre de 70 años, viajero, residente a zona rural, lesión friable y sangrante en mano derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Pregunta muy importante. La vimos en una reconstrucción, me parece que la del 2021. ¿Será carcinoma vasocelular, dermatofibroma, carcinoma espinocelular, granuloma piógeno o melanoma maligno? Melanoma maligno tiene lo que ustedes ya saben, el, el cambio de color, asimétrico, todo eso del ABCD. Ahora, también tenemos un dato que nos dice lesión friable y sangrante. Carcinoma vasocelular, espinocelular, recuerden que son carcinomas, pues tardan en aparecer. Este será de bordes perlados, este un poco ulcerado. Tiene sus propias características, casi iguales, pero tiene sus diferencias. Dermatofibroma es asintomático y granuloma piógeno, que sea piógeno, ¿no le suena más a bacterias? Les puede sonar a bacterias, pero no, no tiene nada de relación con bacterias. Esto es más vascular. Un granuloma puede ser vascular en vez de piógeno. Cambien el nombre piógeno porque no tiene nada de relación con bacterias, ni siquiera pus para pensar piógeno uno que produzca pus, bacterias, no, nada que ver. Y esta es la correcta, por el hecho de que es una lesión friable y sangrante, es muy sangrante. Esto lo tocan y sangra. Algunos quizás la vieron, es súper sangrante y es como una bolita, así, súper sangrante. A ver, ¿qué podemos dibujar acá? Una bolita, digamos aquí está la mano, así, tararararara, acá, como, como estrellas, más o menos, la tocan y es sangrante. Entonces la marcamos y estamos en lo correcto. El granuloma piógeno, también llamado hemangioma capilar lobular, es una lesión vascular benigna. Esto es lesión vascular benigna, nada más. Se presenta como una pápula nódulo rojo brillante de superficie húmeda o ulcerada. Es muy friable, por lo que sangra con facilidad ante mínimos traumatismos. Y eso es muy cierto. Puede aparecer a cualquier edad. La vimos esto en niños. Eso era en la reconstrucción. Pero recuerden, friable, muy sangrante, granuloma piógeno no es relacionado con bacterias ni nada de eso. Pregunta 17. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al síndrome de Cushing? La producción ectópica de SRH es una causa frecuente del Cushing endógeno. El Cushing endógeno más frecuente es causado por tumores suprarrenales productores de cortisol. El principal factor de riesgo para el Cushing endógeno es la obesidad y el estrés crónico. El uso prolongado de corticoides puede inducir el síndrome de Cushing iatrogénico o el síndrome de Cushing exógeno suele deberse a tumores secretores de ACTH. Ya. Que nos diga que la producción ectópica de CRH es una causa frecuente del Cushing endógeno. No, esto es infrecuente para Cushing endógeno. La alternativa B también nos habla del Cushing endógeno, que es frecuente por tumores renales. No, es más frecuente, ¿por qué? Por adenomas. Esa es la causa más frecuente. Entonces, esas dos se parecen. Y ojo que vimos igual, que está la C. El principal factor de riesgo de Cushing endógeno es obesidad. No, igual es un tumor. Más frecuente los adenomas. El uso prolongado de corticoides puede inducir síndrome de Cushing iatrogénico. Sí, eso está bien. Y la última que nos dice, el Cushing exógeno suele deberse a tumores. No, tumores no. Ya dijimos que los tumores no están relacionados especialmente el exógeno, al Cushing exógeno no. Por tumores no es. Nos quedamos con la alternativa D.
¿Qué es la más correcta? ¿Qué es la correcta en sí? Entonces nos dice que el principal factor de riesgo para síndrome de Cushing exógeno es la administración prolongada de corticoides sistémicos o dosis altas. Para las formas endógenas no se reconocen factores de riesgo modificables claros, ya que suelen ser esporádicas por la aparición de tumores. Sin embargo, los adenomas hipoficiarios productores de STH son los más comunes en la Edad Media. Ciertos síndromes hereditarios poco comunes, como la neoplasia endocrina múltiple, pueden aumentar la susceptibilidad a tumores. Pregunta muy buena que de cierta manera nos podría haber hecho confundir esta. Vamos con la pregunta 18. ¿Cuál es el criterio diagnóstico de diabetes gestacional según la OMS para OGTT, o sea, la test de tolerancia a la glucosa oral, de 2 horas con 75 gramos de glucosa? Glucosa en ayunas mayor o igual a 92 únicamente. Glucosa en ayunas mayor o igual a 110 o a la primera hora 180. Glucosa en ayunas mayor o igual a 100 o a las 2 horas 140, glucosa en ayunas mayor o igual a 92 a las 2 horas 153 o glucosa a las 2 horas mayor a 140 únicamente. Los que digan únicamente están incorrectos, no es únicamente. Sí o sí debemos tener la glucosa en ayunas y a las 2 horas también hay a la hora, hasta incluso a las 3 horas, 4 horas, otros van hasta las 5 horas, pero bueno, acá lo que nos interesa es en ayunas y a las 2 horas, así que esta que diga 2 a la hora lo podemos descartar y que incluso 110 es muchísimo. La alternativa C se refiere a las tipo de pacientes que no sean embarazadas. O sea, pacientes mm, no en gestación, se lo puede llamar así. Mientras que la alternativa D, que sea 92, 153, está correcto. Válido para la OMS. Entonces la marcamos y vemos que estamos en lo correcto. Según la OMS, el diagnóstico de diabetes gestacional se establece cuando se detecta un valor alterado en la prueba de test de tolerancia a la glucosa, con 75 gramos de glucosa, que tenemos acá en ayunas 92 y a las 2 horas 153. No se requiere la alternación de más de un valor. Uno es solo suficiente y con esto confirmamos la diabetes gestacional. Vamos con la pregunta número 19. ¿Cuál de las siguientes características clínicas es más típica de la enfermedad de Alzheimer en etapas iniciales? Disfunción ejecutiva con inicio súbito post-ACV, bradicinesia y trastorno del sueño REM, amnesia anterógrada con pérdida de la memoria esporádica reciente, cambios profundos en la personalidad y juicio social, fluctuaciones del estado cognitivo y alucinaciones visuales. Pregunta súper compleja, pero es muy buena. La ¿a qué se refiere? Disfunción ejecutiva con inicio súbito post-ACV. Post-ACV nos hace pensar en algo vascular. Entonces, puede ser una demencia vascular, cosa que es incorrecto respecto a lo que nos dice la pregunta. Bradicinesia y trastorno del sueño REM, ¿a qué está relacionado? Puede ser demencia de cuerpos de Lewy, me parece. Amnesia anterógrada con pérdida de memoria esporádica reciente, sí, eso es clásico del Alzheimer. Cambios profundos de personalidad y juicio social. Ah, ¿Qué es esto? De la demencia frontotemporal, puede ser. Fluctuaciones del estado cognitivo y alucinaciones visuales, también puede ser del cuerpos de Lewy. Entonces marcamos amnesia anterógrada con pérdida de memoria y estamos en lo correcto. Alzheimer es la causa más frecuente de demencia. Su clínica es insidioso, progresión lenta y lo cardinal y más temprano es la pérdida de memoria esporádica reciente, o sea, amnesia anterógrada. Se olvida conversaciones, bla, 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 adiafasia, dificultad en encontrar las palabras, apraxia, dificultad para realizar actos motores, agnosia, incapacidad para reconocer objetos y disfunción ejecutiva, dificultad para planificar, organizar y resolver problemas. Pregunta muy, pero muy interesante y muy buena, posiblemente muy rentable para el mercado. Vamos con la 20. Hombre de 19 años abandona sus estudios porque no presenta interés, se aísla socialmente y desarrolla actitud alucinatoria y delirante. El diagnóstico más probable será depresión psicótica, psicosis reactiva, trastorno delirante crónico, manía psicótica, esquizofrenia primer brote. Abandonó sus estudios, aislamiento y actitud alucinatoria. O sea, ya sabemos qué es, tenemos síntomas positivos, negativos de algo. Depresión psicótica, psicosis aparece respecto a los cambios de humor que puede tener el paciente, o bueno, en sí a la actitud del paciente. Depresión, pues ya sabrán cómo es. Psicosis reactiva se refiere a psicosis, pero reactivo, o sea, a un episodio de estrés muy grande, un episodio estresante realmente severo, para que
desencadenan psicosis. Trastorno adherente crónico no hay psicosis, o sea, no hay actitud alucinatoria. Manía psicótica. En manía psicótica lo que podemos ver es datos de psicosis y también datos de manía, cosa que no tenemos acá. Entonces será esquizofrenia primer brote. Entonces la marcamos y vemos que estamos en lo correcto. El inicio de los síntomas, la adultez, 18 a 25 años, es correcto. Y todo lo que tenemos son datos tanto positivos como negativos para pensar en el primer brote de esquizofrenia. En fin, preguntas muy buenas que espero que todos hayan respondido muy, pero muy bien. Nos vemos en otro video y sigamos estudiando.